que es la salvación. Esta semana prediqué sobre la condenación y me he dado cuenta que las personas no tienen ni idea de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Antes de comenzar, vamos a orar, vamos a clamarle a Dios que nos revele su palabra, que nos haga entender el mensaje de salvación. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Señor Jesucristo, trae convencimiento y revelación en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice, por favor presten atención, yo pido respeto, qué pena, pero pido respeto cuando se comienza la predicación y cuando entremos en este lugar. A veces respetar no es insultar, sino no prestar atención y hacer que la gente también no coloque atención, porque venimos a un lugar sagrado a escuchar palabra. Y también le digo a las personas que me están escuchando, si te estás distrayendo, coloca atención a este mensaje, porque este mensaje valió la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles también derramaron sangre y hoy en día, por causa del nombre de Jesús, hay muchos mártires que están muriendo por este mensaje. Hay personas que lo han entregado todo por este mensaje. Hay personas que han entregado lo financiero, que han entregado su vida para predicar el Evangelio. Amén. Entonces, por favor, lo mínimo que le pido es que respeten el lugar donde se comparte la palabra. Hay mucho tiempo para hablar, exponer y decir, pero cuando alguien hable hay que prestarle atención, y más si habla de parte de Dios. Qué pena, pero hay que decirlo. En Marcos 16, versículo 14, Jesucristo, después de morir, resucitó y finalmente se apareció a los 11 mismos apóstoles. Estando ellos sentados en la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Escúchenme muy bien. Los 11 apóstoles que anduvieron con Jesucristo 3 años, en las verdes y en las maduras, Jesús se les presentó y los exhortó por la dureza y la incredulidad sobre el mensaje de Dios, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será qué? Condenado. Ayer le preguntó un hombre que si tenía ya comprado el boleto para el cielo, porque me contó que ya le han pasado 2 patatús y que estuvo a punto de morir 2 veces. Entonces me dio pie para preguntarle: ¿y ya compraste el tiquete para el cielo? Y el hombre dijo: no sé para dónde voy, si para abajo o para arriba. Lo dijo en una manera coloquial, pero como yo lo estaba mirando tan seriamente, me dijo: sí, yo creo, porque yo he ayudado a mucha gente. ¿He ayudado qué? A mucha gente. Lo quedé mirando y le dije: hermano, eso te sirve aquí, pero eso no te clasifica para que tú seas salvo.
y librado de la condenación. El hombre quedó como, ¿este hombre de qué me está hablando? Hermanos, vuelvo y lo repito, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Y la pregunta que uno se hace es esta: ¿y de qué será salvo? Por favor, ciérreme la puerta esa de acá y que el ruido de exterior no me está dejando escuchar. Ya cancelaron por ahí, listo, gracias, Dios mío. Ciérreme un poquito la puerta, que hay mucho ruido interior, porque este mensaje es de vida o muerte. Ese mensaje que estoy dando hoy es de vida o muerte eterna. Ese mensaje es tan delicado que el que escuche este mensaje y no preste la atención está rechazando la vida eterna. ¿Me están entendiendo? Ese mensaje es tan importante, pero tan importante que todos los recursos, la vida de Jesús fue dada para este momento. Es dada para este momento. Entonces Jesús dijo que hay que bautizar las personas para que sean salvas, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Hoy Dios me hizo escribir un libro que se llama De la condenación a la libertad o a la salvación. Este mensaje es tan importante que la gente no le ha colocado cuidado. Es tan importante que derramó Cristo su sangre preciosa para que fuera Él autor de una eterna salvación. Ir a predicar el Evangelio no es un favor que Dios te está pidiendo. Ir y predicar el Evangelio es nada ni menos que una comisión. Porque si Cristo murió en la cruz, pero nosotros como pregoneros de la verdad y de la justicia no predicamos sobre Él, entonces la gente se perderá por falta de ¿qué? De conocimiento. Este hombre que le prediqué ayer no sabía sobre Jesús. No sabía verdaderamente que Jesús murió por él. Es tan importante este mensaje que dice el libro para que se predicara, para que lo transfirieran. Ya lo coloqué en alemán, en español, en inglés. Y pedí, supliqué el favor que lo reenviaran a todos los contactos por la importancia de este mensaje. ¿Me están comprendiendo? Hay una palabra en la Biblia que los apóstoles pidieron, que fue predicar ¿con qué? Con denuedo. ¿Predicar con qué? Entonces, hablar con denuedo significa hablar con brío, esfuerzo, valor, intrepidez y osadía, especialmente para lograr algo o para defender una idea, incluso venciendo dificultades o oposiciones. El término denuedo se asocia con valor y coraje, hablar sin miedo, con valentía, decisión y osadía, hacerlo con determinación, atreviéndose a expresar lo que se piensa o cree, convencimiento y autoridad, transmitir un mensaje con la certeza y la fuerza de quien está profundamente convencido de lo que dice. En esencia, el hablar con firmeza y confianza a pesar de la intimidación o las circunstancias adversas. Los versículos que más directamente piden y observan la acción de hablar con denuedo
se encuentran principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo, refiriéndose a la predicación del Evangelio con valentía y sin temor. Aquí están algunos de los más relevantes. Petición de nuevo oración en la iglesia. Esto es un ejemplo directo de la iglesia primitiva pidiendo a Dios la fuerza para hablar con denuedo frente a la persecución. Hechos de los Apóstoles 4:29. Vamos a buscarlo. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y después la petición sigue y dice: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que se estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En estos días una persona me fue a transferir una información muy corta de 3 o 2 minutos de que había visto un video por YouTube de una persona que dice el video, no se sabe si es mentira o es verdad, que apareció una señora con un pasaporte que no tenía, que era un país desconocido, pero la persona cuando me dijo ese tema no fue capaz de expresármelo bien, pero yo como había visto el video, le entendí. ¿Me están comprendiendo? ¿Cuántos hermanos tienen el problema de predicar el Evangelio porque ni siquiera se saben versículos bíblicos? ¿Cuántos hermanos tienen problema de predicar el Evangelio porque todavía dudan que fueron salvos? ¿Cuántas personas no pueden predicar con firmeza el Evangelio porque ni siquiera ellos mismos están seguros del Evangelio? ¿Aló? Por eso cuando uno no sabe del tema, le da miedo hablar sobre un tema. ¿A ustedes no le ha pasado? Porque lo que va a hacer es ¿qué? Improvisar. Por eso esta iglesia se ha levantado para enseñar muy bien la palabra de Dios y trazarla y enseñar el contenido bíblico sobre la verdad de Jesucristo. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos recuerde todo lo que hemos aprendido del Evangelio. ¿A quién le ha pasado? Cuando yo comencé a predicar, no me atrevía a predicar de muchas cosas porque no sabía o no era experto sobre el tema. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios de anunciar el Evangelio. No tan solamente el pastor. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Ejemplo, cuando usted estudia medicina y ve a una persona que cayó y usted sabe los primeros auxilios y usted pasa por ahí y no le ayuda, le pregunto, ¿está haciendo usted bien o está haciendo mal? Está haciendo muy mal. En el Evangelio, la predicación tiene que ser con denuedo, con firmeza, con coraje. Yo ayer con ese personaje lo dejé hablar por todo lado y yo buscando la manera de tirarle la semilla, la información del Evangelio. Hermanos,
Sépalo usted que usted pertenece al ejército de salvación. Sépalo usted que usted contiene palabras de vida eterna. Sépalo usted que usted sabe porque sabe que Jesucristo salva. Entonces, ayer que le prediqué a ese señor, muy brevemente, porque predicar con denuedo no se trata tan solamente de hablar mucho, sino saber hablar en el momento justo y preciso. Dice que las palabras del sabio tienen que ser como puntillas bien colocadas. ¿Me están comprendiendo? Esto es de buscar el momento justo para soltar palabras de vida. Entonces hice el libro y quiero que me ayuden a evangelizar, a que la gente pueda entender su condición. Y quiero leerlo hoy. No voy a leer tanto el libro, pero quiero tocar un tema en San Juan capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. 3:17. Y quiero que esto le quede claro a usted, porque yo vengo aquí a predicarles a ustedes para que ustedes repliquen y hablen con denuedo y enseñen la palabra. ¿Qué dice ahí la escritura? Vamos a colocar atención a lo escrito. Vamos a reflexionar. No vamos a manejar tanta lectura. Al menos tener comprensión de lo que se está diciendo aquí. Jesucristo es el enviado de Dios, que eso significa Siloé. Entonces la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, pregunta, ¿el mundo está condenado? Claro que sí. Sí. Y vamos en el 18 y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Colóquenme en atención la bomba que les voy a soltar. Esto es una bomba. Todas las personas se ganaron el infierno. Todas las personas están condenadas al infierno. Mas cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano que haya pecado está condenado para el infierno. Parece que la gente no entendiera este mensaje de salvación. La gente tiene que entender que usted está condenado, que yo estoy condenado y que Dios proveyó salvación para liberarme de la condenación. Escúchenlo muy bien. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es, amén. Sigamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Hermanos, si el mundo no estuviera condenado, si el mundo no pudiera salvarse por sí mismo, entonces
Si alguien se pudiera salvar por sí mismo, entonces por demás murió Cristo. Entonces esta persona que le prediqué ayer, él pensaba que la salvación dependía de sus comportamientos. ¿Cuántas personas hoy están engañadas con ese pensamiento? Y no saben que la salvación depende de aceptar a Jesucristo dentro del corazón. ¿Lo sabían? Entonces vamos a leer una parte del libro de la condenación a la libertad o a la salvación. El camino de la salvación según la Biblia. Esto nace en mi corazón para la humanidad, porque es nada ni menos que la libertad de los condenados. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria de los siglos, amén. Hace no mucho tiempo alguien me preguntó, ¿crees que Dios condena a la gente al infierno? Esa pregunta me detuvo, no por su complejidad, sino por su urgencia. Detrás de esas palabras había miedo, confusión y quizás una búsqueda silenciosa de esperanza. Este libro nace de una conversación y de muchas otras cosas. Nace del deseo de responder con claridad, fidelidad a las Escrituras y sobre todo con amor. La Biblia habla de condenación, no como un mito, ni como una amenaza vacía, sino como una realidad espiritual seria. Pero también, y esto es crucial, habla de libertad, de gracia, de camino de escape abierto para todos los que le quieran tomarlo. No escribo este libro para asustarte, sino para advertirte con amor, no para condenarte, sino para señalarte el único que puede salvarte. Si estás leyendo estas líneas, quizá tu corazón ya está inquieto, tal vez has sentido el peso del pecado, el vacío de la vida sin propósito o el temor de lo que vendrá después de la muerte. Quiero que sepas algo, no estás solo y más importante aún, hay esperanza. Este libro no es solo una explicación teológica, es una invitación a dejar la condenación atrás y a caminar en la libertad que solo Jesucristo ofrece. Prepárate, lo que vas a descubrir podrá cambiar tu eternidad. Capítulo 1. Escúchenme muy bien, ¿por qué estás condenado? El pecado y su consecuencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Qué es pecado? Muchos piensan que el pecado es solo mentir, robar o cometer actos graves, pero la Biblia define el pecado de manera más profunda. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado no es solo lo que hacemos mal, sino todo lo que va en contra de la voluntad perfecta de Dios. Incluye pensamientos, palabras, actitudes e incluso lo que dejamos de hacer. Quiere decir,
las obras de omisión. Por ejemplo, yo como pastor, si dejo de predicar, es mi mayor pecado. Porque yo lo veo como pregonero de salvación o como esa persona que tiene el antídoto para que la gente, o que tengo la solución para que la gente no vaya ¿qué? Al infierno. Pero hay algo aún más revelador. El pecado no es solo una acción, es una condición. Nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Salmo 51:5, Romanos 5:12. No pecamos porque cometemos errores. Cometemos errores porque somos pecadores. Segundo punto, la separación de Dios. Dios es santo, absolutamente puro. No puede tolerar el pecado en su presencia. Habacuc 1:13. Por eso cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, no solo desobedeció, se separó de su Creador. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han escondido su rostro de vosotros para que no os oiga. Isaías 59, versículo 2. Esta separación espiritual es la raíz de todo sufrimiento, vacío y muerte. No es un castigo arbitrario, es la consecuencia natural de vivir una rebelión contra un Dios santo. 3. La justicia de Dios exige ¿qué? Un juicio. Aquí es donde muchos se resisten y preguntan, ¿por qué Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado? Porque Dios es justo. La respuesta: si un juez en la tierra dejara libre a un asesino sin consecuencias, lo llamaríamos injusto. ¿Acaso Dios, el juez supremo del universo, puede ignorar el mal? La Biblia es clara: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23a. Muerte aquí no significa dejar de respirar en la Biblia. La muerte es separación. Muerte física, separación del cuerpo y del espíritu. Muerte espiritual, separación del alma de Dios, Efesios 2:1. Muerte eterna, separación perpetua de Dios en el lago de fuego, Apocalipsis 20:14 y 15. Esta es la condenación, no un infierno inventado por religiosos, sino la trágica realidad de vivir para siempre sin Dios, sin esperanza y sin luz. 4. Pero hay esperanza. Antes de que el peso de esta verdad te abrume, recuerda esto: Dios no solo es justo, también es amor. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23b. La segunda parte del versículo es la clave. Dios no nos dejó atrapados en la condenación. Él mismo proveyó el rescate, y eso es lo que exploraremos en los próximos capítulos. Oración sugerida. Señor, hoy reconozco que el pecado, no solo en mis acciones, sino en mi corazón, me doy cuenta que merezco separación, no cercanía, pero también oigo tu voz llamándome. No quiero vivir en condenación,
Quiero conocer la esperanza que solo tú das. Ayúdame a entender tu verdad. Amén. Capítulo 2. La condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué dolor con esas personas que no quieren aceptar a Jesús. Juan 3:36. Acuérdese que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, ¿no? De entender que Él es Dios de misericordia que proveyó salvación, de entender el juicio de Dios y de entender que la justicia de Dios. Por eso estamos hablando de juicio, misericordia y justicia. La Biblia habla claramente del juicio. A menudo en la cultura actual se prefiere hablar solo del amor de Dios y se silencia su justicia, pero la Biblia no hace esta división. Dios es amor y Dios es santo, por eso juzgará al pecado. Jesús mismo habló más veces del infierno que de la gloria celestial. No lo hizo para aterrorizar, sino para advertir con urgencia a quienes caminan hacia la destrucción. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿Qué es la condenación eterna? Buena pregunta. La condenación eterna no es la aniquilación. La Biblia la describe como separación consciente y perpetua de Dios. Estos irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículo 46. Es lugar de tormento y llanto. Escúcheme muy bien, la condenación eterna es lugar de tormento y llanto. ¿Quién quiere ir a un lugar de estos? Dígame. Pero muchos están yendo allá. Muchos irán al infierno y no habrá salvación para las personas que no reciban a Cristo en vida. Esto es doloroso. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Quiere decir el gusano que nunca muere. Isaías 66:24. Lago de fuego, segunda muerte. Y si alguno no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La pregunta: ¿por qué es eterna la condenación? El pecado no es una ofensa contra un ser finito, sino contra un Dios infinito, por eso merece castigo eterno. 4. La incredulidad, la causa principal de la condenación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. La condenación no comienza en el juicio final, comienza ahora, en el rechazo deliberado de la luz que Dios ofrece en Cristo. 5. Un llamado urgente
no un grito de condena. Escúcheme muy bien, esto es un llamado urgente, no un grito de condena. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Dios. Declara el Señor Dios, y no que se conviertan de sus caminos y vivan. Ezequiel 33:11. Cada advertencia sobre el infierno viene acompañado de una puerta abierta. Oración. Señor, tu palabra me confronta. No quiero endurecer mi corazón. Si he estado ignorando la seriedad del pecado o la realidad del juicio, perdóname. Abro mis ojos a la verdad. Muéstrame el camino de escape. No quiero perecer. Quiero vivir contigo para siempre. Guíame, Jesús. Amén. Capítulo 3. Pregunta: ¿quiénes están condenados? Porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos, ricos para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Todos han pecado y todos necesitan un Salvador. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Segundo, y entonces la pregunta es: ¿y los que nunca oyeron el Evangelio? Dios ha revelado su existencia a todos. Romanos 1:20. Nadie está sin luz, pero la salvación viene solo por Jesucristo. Hechos 4:12. Dios es justo, juzgará según la luz que cada uno tuvo, y misericordioso guiará a los sinceros al Evangelio. 3. Pregunta: ¿y qué pasa con los niños? La respuesta: aunque la Biblia no da una regla explícita, las Escrituras sugieren fuertemente que Dios, en su gracia, salva a los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad moral. Segunda de Samuel 12:23, Mateo 19:14. 4. ¿Se condenan las personas buenas o de otras religiones? Buena pregunta. Sí se condenan si confían en sus obras o religión. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. 5. La advertencia final: no asumas tu salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Hay personas que creen que ya están salvas. Escúchenme muy bien, porque llaman a Jesús Señor, pero nunca hicieron ¿qué? Su voluntad. Oración: Señor, hoy veo que no puedo confiar en mi religión, mi moral o mis buenas intenciones. Solo tú eres mi esperanza. Si he estado viviendo como si mi bondad fuera suficiente, perdóname. Quiero depender totalmente de Cristo, y si hay alguien en mi vida que no conoce tu gracia, úsame para llevarle tu luz. Amén. En otras palabras, permíteme predicarle. Capítulo 4. El amor de Dios en acción. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 8.
No fue un plan B. Muchas personas divagan y dicen, es que si Dios no le fuera permitido a Eva comerse la manzana. Y no saben que el cordero inmolado fue preparado antes de la fundación del mundo. No fue un plan B, fue el plan desde el principio, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. 2. Dios no envió un mensajero, vino Él mismo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. ¿Lo sabían o no lo sabían? Que Jesucristo es Dios, que Dios se hizo hombre y fue visto de los ángeles predicando y creído aquí. ¿Lo sabían o no lo sabían? Y aunque la Escritura lo dice, la gente no le ha creído todavía. 3. La cruz, justicia y misericordia se abrazan. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cuarto punto, la resurrección, la victoria sobre la condenación. ¿Quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Romanos 8, 34. Este amor no es solo para algunos, este amor es para ti. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de Jesús, Mateo 11, versículo 28. Oración sugerida. Señor Jesús, hoy entiendo que no puedo salvarme a mí mismo, pero tú ya lo hiciste todo. Gracias por amarme cuando era tu enemigo. Gracias por llevar mi pecado, mi vergüenza, mi condenación. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. No quiero vivir un día más sin ti. Hazme nuevo. Amén. Por eso este libro es tan importante. Y lo estoy traduciendo a diferentes idiomas, para que todo ser humano, toda criatura sepa que está condenada por causa del pecado. Para que alcancen salvación e invoquen el nombre de ¿quién? De Jesús. Capítulo 5, la justificación por la fe. Porque van a preguntar muchos, bueno, y si yo pequé e hice lo malo, ¿cómo Dios me va a justificar siendo santo? ¿Cómo Dios? Aquí hicieron un tratado de paz, pero ese tratado de paz no hubo ni reparación ni verdad, no hubo condenación, no hubo paga por la maldad. Fue un tratado impune. ¿Lo sabían? Pero Dios, aún siendo Dios, no permitió impunidad. La paga del pecado es muerte. Y vino Cristo a morir ¿por quién? Por el pecador, por el que lo merecía, nosotros. Es que escúchenme muy bien, la humanidad estaba condenada. La única tabla de salvación es recibir a Cristo. Pero al verdadero, al Espíritu. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir el intercesor, el hacedor, el que nos redimió. Y la palabra redimir significa el que pagó por nosotros. En otra palabra, el fiador expositor.
El fiador expositor es aquel fiador que te dice, tú necesitas algo, y usted dice sí, y entonces usted lo lleva y le dice, vea, necesito que me compre este carro, y él va y compra el carro, firma por ti y dice, yo todo lo pago, y si queda debiendo lo pago más, todas las facturas las voy a pagar yo. Eso es Cristo, el fiador expositor, el que todo lo paga, el que todo lo pagó. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué significa la palabra justificado? En el griego es dikaiosis. ¿Qué significa justificado? Dios, el juez justo, declara legalmente al inocente, al pecador que cree en Cristo. ¿Lo declara qué? Al pecador lo declara inocente. ¿Y tú sabes por qué lo declara inocente? Porque alguien tomó el lugar de él y murió por él. En la ley a usted no lo pueden condenar 2 veces por un mismo delito que usted ya pagó. ¿Me está comprendiendo? Cristo pagó por nuestros delitos, y esos delitos significan nuestros pecados. No por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir, la salvación no es por obras, pero fueron por las obras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y entonces muchos preguntan, pastor, yo fui salvo por gracia. Y hay unos tontos, perdón que use esa terminología, que separan la gracia de Cristo y no saben que la palabra gracia en su contexto significa un regalo inmerecido. ¿Y cuál fue el regalo inmerecido que nos dio Dios? Es Cristo. Cristo es la gracia, es lo que cubre a Cristo, como el papel regalo que tú quitas y abres, y vas a encontrar dentro de ese regalo ¿a quién? A Cristo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿va a haber salvación sin Cristo? Jamás. Jamás. Nunca va a haber salvación sin Cristo. Pero mucha gente separa la gracia como un concepto filosófico para que la gente no pueda entender que esa gracia es Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:1, Pablo dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El regalo que Dios nos dio es Jesucristo. No lo merecíamos. No lo merecíamos. ¿Me están entendiendo? No lo merecíamos. ¿Quién va a merecer a lo perfecto? ¿Quién va a merecer a Jesús, al Santo? Nadie. Pero Dios en su misericordia nos lo dio. ¡Wow! Solamente con creer. ¡Wow! Fe que salva versus fe que no salva. La fe salvadora incluye conocimiento, asentimiento y confianza personal. ¿Cómo sé que soy justificado? O quiere decir, ¿cómo sé que soy salvo? El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Usted quiere saber si usted es salvo? Cuando usted le cree a Jesús y obedece a Jesús. Amén. 5. Vivir desde la justificación, no hacia ella. Tu obediencia es respuesta de gratitud, no intento de ganar el favor. Oración sugerida. ¿Por qué le coloco oración sugerida? Porque si la gente la quiere hacer o no hacerla.
porque he aprendido algo, que en Dios se tiene que hacer desde la voluntad. Amén. No por obligación, sino por un corazón convencido de venir a Dios y hacerlo. Por amor, por entrega. Dios ama al dador alegre. Dios no quiere imponer manipulación hacia ti. Por eso yo cuando predico el Evangelio, trato por lo más posible de no molestar a las personas. El que quiera venir en pos de mí, aquí no se debe amarrar a nadie, no se debe obligar a nadie. Y esto es lo peligroso. Porque el que no lo siga, Cristo no le va a rogar. Al que Dios llama, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que escuchó la voz de Dios y no lo siguió, problema de él. ¿Me están entendiendo? Problema de él. Padre, hoy entiendo que no puedo justificarme o salvarme a mí mismo, pero tú me has declarado justo en Cristo. Gracias por no tratar conmigo según mis pecados. Ayúdame a vivir desde esa verdad, no para ganar tu amor, sino desde tu amor. Amén. Capítulo 6, el nuevo nacimiento. Menos mal que este libro lo escribí muy resumido y muy claro. Son 9 nomás. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No basta con creer en Dios, se necesita un nuevo corazón. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Colóquele ahí a esas palabras: bautismo. ¿Sabían que este es el bautismo? La regeneración del Espíritu Santo. ¿Qué cambia cuando naces de nuevo? Tu corazón se ablanda, tu deseo cambia, tu identidad se redefine. El fruto del Espíritu Santo evidencia de vida nueva: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Gálatas 5, 22, 23. ¿Pueden nacer de nuevo a medias? No, es todo o nada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17. Pastor, ¿y si no siento nada? La salvación se basa en la palabra de Dios, no en tus emociones. Oración sugerida: Espíritu Santo, si ya me has regenerado, ayúdame a vivir conforme a mi nueva identidad. Si aún no he nacido de nuevo, no permitas que me conforme con religión vacía. Dame un corazón nuevo, dame hambre de Dios, dame vida verdadera. Hoy me rindo a ti. Amén, amén. Capítulo 7, arrepentimiento genuino o metanoia. Todo esto después lo voy a extender, amén. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Usted sabe cómo se llama yo tengo ahí, ¿cómo se llama eso? Un pizarrón, un tablero, y tengo un borrador. ¿Usted sabe cuál es el borrador para tu vida? Arrepentimiento y conversión. ¿Arrepentimiento y qué? Ese es el borrador.
para que sean borrados tus pecados. Hechos 3:19. Arrepentimiento no es solo decir lo siento, es cambio de mente que lleva a cambio de dirección. El arrepentimiento genuino tiene frutos. Confiesa, restituye, huye del pecado, busca santidad. 3. ¿Se puede arrepentirse uno sin la ayuda de Dios? No, es un don de Dios. Segunda de Timoteo 2:25. Arrepentimiento y gracia no son enemigos. ¿Lo sabían? ¿Persistiremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Romanos capítulo 6, 1 al 2. Y si vuelvo a caer en el mismo pecado, Dios no te rechaza por caer. Dios te rechaza si te niegas a levantarte. Oración sugerida. Señor, hoy te pido que me reveles cualquier área de mi vida donde me he acomodado en el pecado. Dame tristeza según Dios, no según el mundo. Ayúdame a no solo decir lo siento, sino dar la espalda al pecado y correr hacia ti. Gracias por tu misericordia, es nueva cada mañana. Amén. Amén. Capítulo 8, capítulo de fe, creer en Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Creer no es solo asentir con la mente, es recibir a Cristo personalmente. San Juan 1:12. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está ahí escrito? No. Está escrito ya en la mente y en mi corazón. Amén. ¿En quién debes de creer? Pregunta. Respuesta: en Jesucristo como Dios encarnado, Salvador y Señor. ¿Cómo creer? Confesión y entrega. Confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Recibir a Cristo, una decisión consciente. ¿Una decisión que qué? La palabra consciente significa con conocimiento y entendimiento. He estado a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Dios te está llamando y está tocándote. ¿Qué sucede cuando crees verdaderamente? Eres perdonado, naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a ti, tu nombre se escribe en el libro de la vida, pasas de muerte a vida eterna. Una oración de fe sincera, no mágica. Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, hoy me arrepiento, te recibo como mi Salvador y Señor, confío en ti, no en mí mismo. Amén. Ahí les regalo esta oración cortica para los que quieren ayudar a salvar almas, para los que vean a personas que no han conocido de Cristo y le den la oración del pecador. Versículo para memorizar. El que tiene al Hijo, quiere decir a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Vea, quédese aquí en la cabeza. Toda persona que usted vea que no tiene a Cristo, está condenada. Estoy simplificando,
pero estoy hablando según la verdad de la Biblia. Capítulo 9, vivir en libertad. Para ir terminando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no según los que andan en la carne, sino según el Espíritu. Los que estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos ¿qué? Condenación, Romanos 8:1. Ojo, pero los que andamos según ¿qué? El Espíritu Santo. La libertad comienza con una declaración celestial. Ya no hay condenación, porque ya fue juzgada en la cruz del Calvario. Segundo, la libertad no es licencia para pecar, sino es poder para vivir lo santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Cómo caminar en el Espíritu día a día? Oración, palabra, comunidad y entrega diaria. 4 ejercicios que tienes que hacer a diario: oración a Dios, estudio de la palabra, congregacional, la comunidad y la entrega diaria de nuestros pecados y de nuestra vida espiritual. ¿Puedo perder la salvación? Buena pregunta. No. Usted no puede perder la salvación. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor? Mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. El problema es que nosotros seamos ovejas, ¿no? Si usted es cabrito, está perdido. Pero las ovejas de Dios nunca perderán la salvación. Ojo, estoy colocándole renitente, estoy colocándole dirección. Estamos hablando de los hijos de Dios, no del que no ha aceptado a Cristo verdaderamente. Usted puede ver personas hipócritas dentro de la iglesia. La persona hipócrita dice y no hace, habla y no cree. Se lo digo aquí porque usted ve a una persona congregada 20, 30 años en un lugar y usted diga, esa persona perdió la salvación porque está portando mal. Usted no ha entendido el Evangelio. Porque cuando el Espíritu Santo viene y se une con nosotros, se convierte en un solo espíritu. Los que son bautizados en el Espíritu Santo no se puede revertir el bautismo, porque el Espíritu Santo guarda, protege y cuida a sus hijos. Y si pecan, dice la palabra que los va a azotar, los va a reprender, los va a corregir, pero nunca quitará la misericordia. El problema es que la gente ve las personas y no escuchan la palabra para entender esto. Jesús dijo, mis ovejas nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Pero el problema es que seamos ovejas. Amén. Vive como quien ya es libre. Eres hijo de Dios, eres templo de Dios, eres embajador de Dios, eres heredero, coheredero. Camina con la identidad nueva que te ha dado Jesucristo. Epílogo, una palabra de tu siervo en Cristo, por el siervo Fernando Sánchez, Iglesia GRL Global. La Iglesia GRL Global es la iglesia de nosotros a nivel internacional y todo el mundo. La Iglesia GRL, Jesucristo Siembra su Reino, es la iglesia local en Colombia. Y la GRL Global es para todas las naciones. Amén. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí,
No es por casualidad. Dios te ha estado hablando, quizás con advertencia, quizás con amor, pero siempre con un propósito redentor. He escrito este libro no desde una torre teológica, sino desde las rodillas de un hombre que también fue rescatado de las tinieblas. Yo conocí la condenación y conocí la gracia que la destruye. ¿Qué quiere decir? Que lo único que puede destruir la condenación es la gracia. ¿Quién dice amén? Amén. Hoy desde el corazón de Iglesia Israel Global te digo, Jesús es real, el Evangelio es verdadero y la salvación es para ti. No importa tu pasado, no importa tus caídas, no importa lo que otros digan de ti. Lo único que importa es lo que Cristo dice de ti. Tú eres mío, te he redimido, te he llamado por tu nombre. No temas, porque yo te he rescatado. Isaías 43, versículo 1. Si hoy entregaste tu vida a Jesús, bienvenido a la familia de Dios. Busca una iglesia fiel a la palabra. Aliméntate de las Escrituras. Camina en el Espíritu. Y nunca olvides, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si aún dudas, no cierres este libro sin responder al llamado de Dios. Hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser tarde. Que el Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, te guarde, te guíe y te use para su gloria. Con amor en Cristo, Apóstol Fernando Sánchez, Iglesia Israel Global, porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Y te vuelvo a invitar a hacer la oración conmigo, a todos los que están aquí y a todos los que me escuchan. Padre Celestial, gracias, ven a mi vida y te recibo como salvación. Señor Jesús, hoy me di cuenta que tu Espíritu me libra de la condenación eterna. Jesús, ven a mi vida y a la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora voy a orar por las personas que van a leer este libro y voy a decir: Padre Celestial, gracias por cada alma que leerá estas páginas. Que tu Espíritu Santo use esta palabra para romper cadenas, sanar corazones y guiar a muchos a los pies de la cruz. Que este libro no sea de tinta en papel, sino semilla de vida eterna. En el nombre de Jesús, al único Salvador. Amén y amén y amén.